¿Qué es el feudalismo? Bien, el feudalismo, para empezar, es un sistema de organización y un sistema de gobierno. Es un sistema de organización económica, social, política y cultural. El feudalismo se enmarca dentro de lo que nosotros conocemos como Edad Media. La Edad Media va desde los siglos V hasta XV. Pero esta sociedad feudal no se desarrolló durante todos esos siglos, sino que comienza a desarrollarse a partir del siglo IX. Para poder entender el surgimiento del feudalismo, tenemos que remontarnos hasta el siglo III. ¿Qué sucede en el siglo III? Bien, empieza la decadencia del Imperio Romano de Occidente. La decadencia de este imperio tiene que ver con dos causas principales. La primera de esas causas tiene que ver con la imposibilidad de seguir conquistando tierras. Esta imposibilidad de seguir expandiéndose va a generar en el interior del imperio una crisis económica y grandes conflictos sociales. Por otro lado, la segunda de esas causas fue la constante invasión de los pueblos visigodos y de los francos. Esto va a generar un debilitamiento del imperio y ya llegando al siglo V va a sucumbir a todas estas causas y se va a debilitar y a caer por completo. Así llegamos al siglo V y este gran imperio romano germánico, que yo les voy a dejar un mapita acá arriba de todo el territorio que ocupaba, de todo el territorio europeo que ocupaba, empieza a disgregarse, o sea, sucumbe ante toda la situación y cae por completo. ¿Qué va a suceder luego de que cae el Imperio Romano de Occidente? Empiezan a surgir en Europa distintos reinos. Estos reinos, por ejemplo, el reino de los francos, de los ostrogodos, de los visigodos. ¿Cuál es la principal diferencia que tienen estos reinos con lo que había sido anteriormente el imperio? La principal diferencia es la existencia de un ejército privado. ¿Por qué? Porque durante el imperio tenían un ejército, un gran ejército controlado por el Estado. Cuando surgen los reinos independientes, cada reino va a tener su propio ejército privado, controlado por los grandes jefes locales. ¿Qué va a suceder entonces? Va a haber territorios que están desprotegidos, que no están protegidos por esos jefes locales o los ejércitos privados. Dentro de esos territorios va a haber campesinos que se ven desprotegidos y le van a ir a pedir protección a esos jefes locales. ¿Está? Y van a ir a habitar las tierras de esos jefes locales. De esta manera, esos jefes locales se van a transformar en señores y los campesinos se van a transformar en siervos, que son dos actores principales de la sociedad feudal, los señores y los siervos. Los señores y los siervos van a habitar dentro del dominio señorial. ¿Cómo está compuesto este dominio señorial? Encontramos por un lado el castillo, donde va a habitar el señor con su familia. Allí encontramos las caballerizas, los almacenes y hasta habitaban los guerreros que defendían el territorio. Por otro lado encontramos la aldea campesina. La aldea campesina era aquel lugar donde vivían los campesinos con sus familias y cada campesino tenía su propia huerta personal o lo que se conoce como manso. En esa huerta personal lo que hacían era sembrar para su autoabastecimiento. Y por otro lado vamos a encontrar las tierras comunales. Las tierras comunales eran aquellas donde encontrábamos los hornos, por ejemplo, y los molinos. Como lo dice la palabra, las tierras comunales eran aquellas tierras que tenían uso comunitario, a la que podían acceder los campesinos para poder, por ejemplo, abastecerse de leña de los bosques. Dentro del señorío feudal, el señor feudal podía ejercer una serie de derechos sobre los campesinos, y son tres derechos principales. El primero es el derecho doméstico. A partir del derecho doméstico, el señor feudal podía obligar al campesino a trabajarle sus tierras, ya sea por un tiempo determinado, es decir, durante la cosecha, o por un tiempo indeterminado. También, con este derecho doméstico, el señor feudal tenía que autorizar al campesino a casarse.
Es decir, el campesino elegía a una mujer para casarse y el señor feudal le daba la autorización o no. También, a partir del derecho doméstico, el señor feudal se va a quedar con los bienes del campesino una vez que éste muera. El segundo derecho, que es el derecho territorial o sobre las tierras, es aquel por el cual el campesino está obligado a otorgarle al señor feudal una parte de lo que se cosecha en su huerta personal. Y por último, el tercer derecho, que es el derecho de van, es aquel por el cual el señor feudal tiene la autoridad de cobrar impuestos. Impuesto por el uso de las tierras comunales, por el uso de los ríos, por ejemplo. El derecho de van también incluía la facultad de imponer justicia en el territorio. Esto quiere decir que el señor feudal recaudaba también el dinero de las multas de los campesinos. Relaciones feudo-vasalláticas. Las relaciones feudo-vasalláticas son otras características de esta sociedad feudal. ¿En qué consisten? Bien, esto tiene que ver con una disputa que había entre los distintos señores para ver quién controlaba más territorio y quién tenía más poder. Logran entonces relacionarse a través de pactos. ¿Cómo funcionaba este pacto de vasallaje? Bien, un señor feudal con mayor poder establecía una relación de lealtad con otro de menor poder. ¿Qué obtenían a cambio de esta relación? Pues bien, el señor de mayor poder le pedía al de menor poder un feudo. Ese feudo iba a venir, por supuesto, con los campesinos que allí habitaban. A cambio, el señor feudal de mayor poder le iba a otorgar al de menor poder protección, ¿sí? Por lo tanto, el señor feudal con mayor poder era aquel que tenía más relaciones feudo-vasalláticas y el que controlaba más feudos y el que tenía a cargo a más campesinos, ¿sí? Son relaciones de lealtad personal puramente voluntarias, no son forzadas. Existe un señor feudal de mayor poder con uno de menor poder que es su vasallo, ¿sí? Esa, resumidamente, es la relación feudo-vasallática durante el feudalismo. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad durante el feudalismo? Bueno, durante el feudalismo existió lo que se conoció como la teoría de los tres órdenes. La teoría de los tres órdenes se basaba en creer que la sociedad era como un cuerpo humano y que cada parte de esa sociedad cumplía una función específica. Así encontramos el primer orden, que es el de los oradores. Como lo dice la palabra, el orden de los oradores era aquel que se dedicaba a orar por el bien de la humanidad, ¿sí? Esa era su tarea principal. ¿A quién encontramos dentro del orden de los oradores? A los miembros de la iglesia. Esos miembros de la iglesia son curas, abades, ¿sí? Obispos. En segundo lugar tenemos el orden de los velatores. ¿Quiénes eran los velatores o vellatores? Eran aquellos que estaban dedicados a la guerra, ¿sí? A defender los territorios. Eran los guerreros. Dentro de este orden también enmarcamos a los señores feudales, ¿sí? Y por último tenemos el orden de los laboratores, que como lo dice la palabra, eran aquellos que se dedicaban al trabajo, ¿sí? Dentro de este orden vamos a encontrar a trabajadores y también vamos a encontrar a los campesinos. De esta manera tenemos dividida la sociedad feudal en tres órdenes principales. Hasta aquí y con nueva compañía hemos explicado en qué consistió el feudalismo. Espero que les haya servido y nos reencontramos la próxima para tratar nuevos temas de la historia y seguir pensando juntos.